Vamos a comenzar porque tenemos el tiempo limitado. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este foro organizado por Viento Sur. Esta tarde queremos reflexionar sobre la doctrina de Trump y sus seguidores para dominar América Latina. El trumpismo es una reacción del capitalismo norteamericano ante el ascenso de potencias mundiales que hacen peligrar su hegemonía en un contexto de crisis global del capitalismo. Los movimientos norteamericanos, ¿qué es lo que hacen? Controlar las zonas estratégicas y de petróleo, como por ejemplo es el caso de su guerra contra Irán. Otra de las cosas que hacen están haciendo, es rediseñar las relaciones con Europa, con la Unión Europea y con algunos otros países. ¿Cómo lo hace? A través de las políticas, de las medidas arancelarias y del poder del matonismo nuevo que hay, que ejerce Trump a través de su poder militar y político como presidente de los Estados Unidos. Eso está claro que tiene una trascendencia específica en América Latina y en el Caribe. Estados Unidos, además de todo esto, ha reeditado la vieja doctrina Monroe para asegurarse el dominio y la explotación de los recursos de los países, como se llaman, o patio trasero. De ahí el acoso y la situación que hay ahora mismo en Cuba, y de ahí el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sus ataques también a todos los gobiernos progresistas o de izquierdas, y también de una forma intencionada su connivencia y su apoyo a la ultraderecha, como puede ser Argentina y Chile. Bueno, pues todo esto lo vamos a reflexionar con tres excelentes ponentes que tenemos. Gracias, Mirta, por estar aquí. Será la primera. Es Mirta Núñez Díaz Balarte, que es historiadora, ha sido profesora titular y directora del Departamento de Historia de Comunicación Social en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en memoria democrática, autora de numerosos artículos e investigaciones de libros, como por ejemplo La disciplina de la conciencia de las brigadas internacionales, Los años del terror, la estrategia del dominio y represión del general Franco, La prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, 1936-1939. Y además tiene un profundo conocimiento de la realidad latinoamericana y además de Cuba, porque sus orígenes son de allí, son cubanos. Después tendríamos el honor también de escuchar a Sergio Gregory Marugán. Es periodista, analista político, con una importante labor en la producción documental y visual. Es académico de la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes Audiovisuales de España, secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid, cofundador de Canal Red, también fundador de Furor Producciones y de la televisión por Internet, autor de Tomar partido, conversaciones con la izquierda transformadora. En el 2019 publicó el tráiler del documental Un blog Cuba, que fue dirigido y guionizado por él mismo. Se centra en la historia reciente de Cuba y el embargo norteamericano. Ha sido en festivales de cine como la Semana Internacional de Cine de Valladolid y de Zaragoza, ha recibido varios premios, como los concedidos por su documental sobre Cuba. También ha recibido premios en un Festival de Cine de Japón, de Suecia y el Festival Internacional de Cine Latino en Uruguay. El tercer ponente es nuestro compañero Miguel Urbán Crespo, que creo que es muy conocido, porque es de Foro Sur, es de Anticapitalistas. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde hizo sus primeras experiencias políticas
en el movimiento estudiantil, ha participado activamente en diversas ONGs, fue diputado en el Parlamento Europeo entre el 2015 y el 2024, tanto por su vertiente política como por su actividad social, ha tenido una intensa relación con diversos sectores de la izquierda latinoamericana. Autor de varios libros de análisis y propuesta política, como por ejemplo El viejo fascismo y la nueva derecha radical, La emergencia de Vox, Apuntes para cambiar la extrema derecha española y su máximo y reciente, Trumpismos neoliberales y autoritarios. Ya, damos la palabra a Mirta. Bueno, 20 minutos cada uno. Me toca empezar. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y por escucharnos, ¿no? La verdad es que mi audiencia habitual ha sido docente, aunque he dado muchas charlas, y lo que he trabajado fundamentalmente es represión franquista en distintos ámbitos, que creo que aporta mucho para la situación actual, aunque realmente, como tenemos ese errático personaje que es Trump, pues ha cambiado tanto el panorama mundial, aunque en el fondo es la ultraderecha de siempre, ¿no? Lo que pasa es que los modos son distintos, los modos que uno dice, pero bueno, ¿cómo se puede admitir que este individuo esté donde está? Un correctivo para una persona que no guarda ni los mínimos de cortesía en todos los ámbitos, pero parece que es lo que le hace llegar a su público, ¿no? Para sorpresa de otros, ¿no? O para sorpresa, por ejemplo, de mi persona. Me sorprende enormemente el éxito que ha tenido en Estados Unidos para, bueno, pues para llegar a la jefatura de gobierno, ¿no? A mí me sorprende mucho, pero ahí está. O sea, que es cierto que logra llegar a un sector de la población. Y a mí me da la sensación de que es como una patada, es una patada de gente que dice estoy hasta aquí y quiero que cambien las cosas radicalmente. Pero lo que hacen es acudir a lo de siempre, ¿no? Acudir a los más ricos, a los más poderosos en la población, y realmente es muy desolador. Y además no sabemos a dónde nos va a llevar, que es lo que uno se sorprende, ¿no? ¿Dónde nos va a llevar este hombre, ¿no? Sí me gustaría tener la capacidad para decir, no, esto se va a controlar. Pues no lo sé, porque es un ida y vuelta constante, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues de momento lo de Irán, pues está teóricamente contenido momentáneamente, pero al mismo tiempo dices, bueno, pues tiene una parte quizás positiva en el sentido de que, bueno, no se ha ido a chuparle la sangre a Cuba, parece que también se ha contenido con Cuba, no sé hasta cuándo, nadie sabe hasta cuándo, y claro, eso es muy preocupante. Yo he nacido en Cuba, mi familia es cubana, aunque siempre me dicen, ¿tú eres cubana? Digo, sí, pero en Cuba como en España hay gente rubia, claro. Fue la última colonia de España, ¿no? Entonces, en Cuba hay blancos, negros y mulatos, entonces hay un sector de blancos entre los cuales estaba mi familia, de la cual queda poca gente en Cuba. Pero bueno, es mi origen burgués, la verdad. Y entonces, bueno, pues eso hace que gran parte de la familia ha salido fuera. Creo que es muy difícil vivirlo en carne propia, pero en realidad hay que reconocer que la revolución ha aportado grandes logros a Cuba y a toda la izquierda y a toda América, ¿no? Y a todo el mundo, ¿no? Bueno, en salud, en sanidad. Yo creo que se lo está intentando cargar desde hace 65
5 años, ¿no? Estados Unidos, y no lo ha logrado, sorprendentemente. Ahí sigue, e incluso siguen los programas cubanos de ayuda al exterior, de ayuda en distintos países, y la verdad es que es muy loable, ¿eh? Y eso es muy loable. Y además es como la carta de identidad de la Cuba revolucionaria, a pesar de los problemas en la vida diaria que tienen los cubanos, ¿no? Eso está clarísimo. Pero la gente es muy, ¿cómo le llaman ahora? Resilientes, ¿no? Es muy resiliente y logra superarlo, pues, con mucho amiguismo, hermano, mi hermano, y ayudándose unos a otros, y por lo menos comiendo todos los días, que yo digo, bueno, en Cuba la gente come poco o come mal, pero come. En otros países no comen, véase Haití, véase tantos otros países que desgraciadamente llevan siglos pasándolo mal, ¿no? En fin, yo creo que para iniciar el debate, pues ya está bien. Gracias. A vosotros. Bueno, pues por continuarlo, yo voy a hablar concretamente también del caso cubano. Tuve la oportunidad, ¿no?, como decía la compañera, primero daros las gracias también a toda la organización, por supuesto, por organizar esta charla, a la revista Viento Sur, también a Traficantes del Sueño, por organizar este tipo de ponencias que creo que son importantes en este momento, ¿no?, en el que nos jugamos mucho y en el que hay que charlar y conversar sobre los acontecimientos que van sucediendo, ¿no?, que cada día va cambiando la actualidad y que uno no sabe si va a acabar Trump con una civilización una noche o al día siguiente pues va a decidir hacer un pacto y echarse para atrás, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, pues creo que es importantísimo y poner también el foco en Cuba y en la realidad cubana. Yo, como decía, dirigí una película documental titulada Blog Cuba, una película que rodamos con el interés de conocer la realidad del pueblo cubano, pero hay un antecedente previo a la circunstancia en la que se produjo este documental, y es que en el año 2014-2015, lanzamos una campaña de crowdfunding, en realidad un poquito antes, pero se concluyó en el año 2014-2015, digamos, todo lo que fue la época de recaudación de fondos para hacer esa película. Y en un inicio, cuando planteamos desde Furor Televisión hacer la recaudación de fondos para esta película, lo hicimos con una campaña de crowdfunding en una empresa que se llamaba Indiegogo, ¿no? Esta empresa estaba afincada o tenía una de sus sedes sociales en Estados Unidos. Y cuando empezó la recaudación, de pronto, yo tenía en ese momento creo que 15 años, 14, 15 años, el propósito era intentar conocer, pues, un grupo de jóvenes la realidad de Cuba, como, pues, simpatizantes de la revolución, simpatizantes de la causa de emancipación que Cuba había encarnado durante tanto tiempo, pero también críticos, es decir, gente que queríamos conocer de la realidad del pueblo cubano de primera mano. Y nos encontramos con que a los pocos días de funcionar la campaña, fue bloqueada por las autoridades norteamericanas. Me llegó un correo electrónico de que desde el Departamento de Estado pues, se bloqueaba la campaña de recaudación de fondos para ir a Cuba. Claro, entonces en ese momento dijimos, claro, es que realmente lo que sufre Cuba es un asedio internacional. Esto es previo a la aplicación del título 3 de la Helms-Burton, y ya en ese momento las sanciones extraterritoriales contra Cuba se vivían en muchas esferas, ¿no? En este caso concreto, siendo un ciudadano español, siendo un ciudadano europeo, vivimos las consecuencias porque, siendo Estados Unidos, aunque ya cada vez lo es menos por China, pero siendo la principal potencia económica, ahora seguramente la segunda potencia económica, es muy difícil que no haya una relación de una empresa que esté afincada, que tenga un domicilio social, que tenga algún tipo de relación económica con Estados Unidos. Por lo tanto, es muy fácil que el cerco económico a Cuba sea inmenso, ¿no? En ese momento nosotros nos dimos cuenta de que sí, podíamos hacer una película sobre la realidad del pueblo cubano, pero si no se explica el contexto que atraviesa Cuba, es francamente muy difícil entender nada de lo que vive el pueblo cubano. No puede ir a Cuba y puede ir con, bueno, pues con un espantapájaro en la cara, cubriéndose los ojos y diciendo, veo mucha pobreza, veo miseria, veo edificios derruyéndose, y decir, claro, esto está muy mal por el socialismo cubano, ¿no? Y es como, no, es que hay un entramado de sanciones internacionales contra Cuba que impiden que el país pueda progresar y que lo pueda hacer, bueno, con las directrices de la revolución, ¿no?, que son las directrices del gasto social, del escudo social, de proteger a los cubanos y a las cubanas. Sacamos esa película documental muchos años más tarde, la acabamos produciendo en el año 2016 y en el año 2019. El primer viaje que hacemos a Cuba es en el 16, y en ese viaje a Cuba vemos una Cuba muy diferente a la que hoy, a la situación que hoy atraviesa la realidad de la isla. Recientemente se acaba de producir el deshielo con Estados Unidos, hacía muy poquito que había ido Barack Obama a la isla, y la situación en Cuba era una situación de crecimiento económico. Cerca del 5% del Producto Interior Bruto crecía en ese año,
y veías cómo, bueno, pues cómo los taxistas ampliaban sus flotas, los paladares se llenaban, el sector privado respiraba por primera vez, sí, el sector privado, el cuentapropista, es decir, veías cómo iba creciendo la economía cubana y cómo había sobre todo una dosis tremenda en la población cubana de optimismo, de tenemos mucho por delante, podemos construir un futuro diferente. Acaba de llegar Donald Trump, es decir, nosotros cuando estuvimos ahí ya había llegado la administración Trump, lo que pasa es que todavía no había puesto las sanciones económicas de vuelta hacia Cuba, seguía estando en el ecosistema cubano la realidad del deshielo con Barack Obama, ¿no? Ahí vimos que realmente lo que ocurre con Cuba es fundamentalmente el entramado de sanciones internacionales que sufren por parte de Estados Unidos y que eso es lo que condiciona toda la vida del país caribeño. Porque en ese momento ya no solo era el optimismo, sino, como digo, el crecimiento económico, el crecimiento social. Veías una isla repleta de optimismo y repleta de entusiasmo por seguir construyendo su modelo, ¿no? Con sus propias características. Hicimos Unblock Cuba en ese proceso en el año 2016 y luego ya volví en el año 19, justo cuando aterrizamos a La Habana en el año 19 nos encontramos una Cuba ya radicalmente diferente. Una Cuba en la que ya Donald Trump había aplicado justamente al llegar nosotros el título 3 de la ley Helms-Burton y con ese título 3 de la ley Helms-Burton se recrudecía el bloqueo económico a Cuba. A mí no me gusta la categoría de embargo, yo creo que es un bloqueo, es una guerra económica y un asedio contra Cuba, un asedio bestial. Yo recuerdo una compañera que había estado solidarizándose durante muchos años con la causa cubana y organizaron un evento, ¿no? y en una sala de discoteca pues quisieron tomarse unos mojitos, tomarse una serie de bebidas alcohólicas de procedencia cubana y al pagar con la tarjeta de crédito, esto en Alemania, eran en Berlín, le canceló la transacción económica porque aparecía la palabra Cuba en el sistema de transacciones de tarjetas de crédito. Claro, y era impresionante, ¿no? Una compañera de la Solidaridad que está haciendo un evento en solidaridad con Cuba y te encuentras con que de pronto te cancelan en la transacción económica al comprar una bebida alcohólica. Nosotros con la película Unblock Cuba, cuando la terminamos de producir, solicitamos un certificado de seguridad para la página web. Certificado de seguridad que lo que hace es administrar que la página web es segura, que puedes navegar sin ningún problema. Y de pronto me encuentro que me bloquean el certificado de seguridad, que la empresa matriz que entregaba los certificados de seguridad a los distintos dominios, lo ha bloqueado por aparecer el término Cuba en el título de la URL, ¿no? Entonces, como si esto se vive hasta estos límites por nuestras propias fronteras, en territorio europeo, en territorio español, si lo vivimos nosotros, imaginad lo que vive el pueblo cubano con las sanciones internacionales, imaginad las dificultades que atraviesa una pequeña isla como Cuba, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, claro, en esta charla hablamos fundamentalmente del caso del Trump y ahora le voy a dar turno a Miguel, que va a poder explicarlo muchísimo mejor que yo, pero creo que lo fundamental de toda esta charla no es que esto no haya ocurrido antes. Es decir, el imperialismo norteamericano ha existido toda la puñetera vida y toda la puñetera vida han hecho lo que les ha venido en gana y se han adueñado de terceros países y han hecho todo lo posible por mantener su hegemón. El tema es la desvergüenza. O sea, lo fundamental ahora es la desvergüenza. Es que te lo dicen a la cara, es que te dicen, sí, hemos bombardeado Irán y hemos matado a 165 niñas porque quiero adueñarme del petróleo iraní. No, es que hemos bombardeado Venezuela y hemos secuestrado al presidente Nicolás Maduro porque me quiero adueñar del petróleo venezolano. ¿Tiene realmente tanta necesidad Estados Unidos del petróleo? Yo lo pongo en cuestión, lo que no quiere es que lo tenga China. O sea, lo que tenemos es una pelea geopolítica brutal en la que Estados Unidos está perdiendo esa batalla y en la que tiene que acabar con los aliados naturales del gigante asiático, pero bueno, dará tiempo para charlar en más profundidad a lo largo de la charla. Le doy turno a Miguel. Pues nada, lo primero, gracias a Viento Sur, a Traficantes de Sueños, gracias también a la mesa que me acompaña y a todas vosotras también por invertir una tarde de miércoles en algo tan sexy como hablar de trumpismo, ¿no? ¿Sabes? Sobre todo porque creo que como que pasan tantas cosas y tan rápidas, es como si se hubiera acelerado el tiempo, ¿no? Esa lógica de Benjamin, ¿no? De acelerarse, de condensarse el tiempo, que cuando estás pensando una cosa ya ha pasado otra, ¿no? De hecho, cuando estábamos hablando de Cuba, de repente bombardean Irán. Cuando están bombardeando Irán, de repente vemos que otra vez se abre la posibilidad de una invasión incluso terrestre sobre Cuba. Vemos incluso cómo hay alertas a las propias embajadas europeas de que esa posibilidad es real, ¿no? En el marco incluso de una discusión, ¿no? O unas supuestas negociaciones. Previamente
nada más empezar el año, un 3 de enero, capturan y secuestran al presidente de Venezuela y a su mujer. Y hay un dato que me parece fundamental, 3 de enero, ¿no? Lo digo porque el 3 de enero es cuando justamente capturan a Noriega en Panamá, 30 años antes, ¿no? Veremos cómo yo creo que Trump es un auténtico mitómano, ¿sabes?, de la propia historia del imperialismo norteamericano, y cómo él busca muchas veces ciertas similitudes, ¿no?, de lo que le gusta de cada presidente, ¿no? Es un elemento que a mí me tiene bastante sorprendido, ¿no? Es como buen narcisista que es, esa lógica mitómana de que yo creo que quiere aparecer, ¿no?, el último presidente que aparezca con su cara en la esfinge de los diferentes presidentes norteamericanos, ¿no? Yo creo que tiene como esa obsesión y vemos cómo va cogiendo de cada uno. Pero lo que decía es que está pasando tantas cosas que muchas veces como que no terminamos de ver el cuadro completo. Y creo que es verdaderamente... Incluso sentimos como cierta angustia. O sea, es como que te atropella las cosas, ¿no? Y eres como incapaz incluso de sentarte, de tranquilizarte, de analizarlo, de pensar, y al final nos lleva a una cierta lógica de impotencia. Como que somos impotentes ante un señor. No sé si recordáis a Chaplin, ¿no?, en El Gran Dictador, ¿sabes?, cuando está jugando con la pelota del mundo, ¿no? Pues como parece que estuviera jugando con la pelota del mundo y el resto seamos espectadores de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que es importante sacudirnos esto, intentar entender lo que está pasando y ver cómo podemos actuar colectivamente para frenar los pies a este imperialismo, que yo creo que sí que tiene ciertos rasgos nuevos, y me parece interesante también el poder analizarlo. El primer elemento que a mí me parece fundamental para entender lo que está pasando: hemos cambiado de época. Estamos en una nueva etapa histórica. Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Ursula von der Leyen decía una semana después de los primeros bombardeos sobre Irán, el viejo mundo murió y no va a volver, ¿no? Es la lógica de el viejo mundo, de las relaciones multipolares, ¿no?, de las relaciones y de un cierto, podríamos decir, marco de relaciones internacionales, de derecho internacional y demás. Eso murió. Y sobre todo me parecía interesante el no va a volver. O sea, ustedes no lo van a poder rescatar. Y hay que adaptarse a ese nuevo mundo que viene. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Ursula von der Leyen. O sea, es jodido decirlo, ¿eh? Pero estoy de acuerdo con ella. O sea, el viejo mundo murió. Hemos pasado de pantalla. Y hay que entender que hemos pasado de pantalla histórica para poder también enfrentar a los retos que eso conlleva. Y yo creo que esto es un elemento importante. ¿Por qué? Porque solemos tender a pensar que Trump es un maníaco, que Trump es una persona inestable, loca. Eso lo podemos ver con Trump, con Milei, con Bolsonaro. O sea, podemos ir uno por uno y al final los rasgos serían como más o menos los mismos. Una especie de patologización, ¿no?, de la política. O sea, y creo que nos equivocamos al hacer esto. No son accidentes históricos, son la conclusión lógica del cambio de época en el que nos encontramos. De hecho, la primera victoria de Trump, yo lo recuerdo, en ese momento estaba en el Parlamento Europeo, en lo que eran las instituciones europeas, se veía como un accidente de lo que podría ser la democracia norteamericana, ¿no? Bueno, esto ha pasado, no sabemos cómo, pero no os preocupéis que dentro de 4 años este señor estará borrado, el Frankenstein de los republicanos estará borrado y volverán los viejos tiempos, ¿no?, los buenos tiempos y las relaciones con Estados Unidos y demás. Con Biden, con la victoria de Biden, mucha gente se reafirmó en esa lógica. Pero la segunda victoria de Trump para mí reafirma que no era un accidente histórico, que no era un Frankenstein, sino que era la conclusión lógica del sistema, la conclusión lógica de ese cambio de época. En donde creo,
y este es el tercer elemento que me parece fundamental, lo que estamos es una auténtica voladura de la gobernanza global tal como la conocíamos hasta ahora, del derecho internacional y de la globalización feliz, tal como se había llamado, o del neoliberalismo progresista, ¿no?, que decía Nancy Fraser, ¿no? O sea, eso fue lo que perdió las elecciones, no fue Kamala Harris. O sea, perdió un modelo de ver el mundo por parte de Estados Unidos, de ver el imperialismo norteamericano y relacionarse en ese mundo. Y lo que está haciendo Trump es desmontar el propio mundo que creó el imperio norteamericano. Que eso es el cuarto elemento que me parece fundamental. O sea, lo que estamos viendo es que Trump está desmontando las estructuras imperiales y de gobernanza global que el imperio norteamericano creó a partir de la Segunda Guerra Mundial y especialmente a raíz de la caída del muro de Berlín. De hecho, algunos que estamos aquí empezamos a militar juntos, ¿no?, con Carlos, por ejemplo, en el movimiento antiglobalización, y el mal de los males era la OMC, ¿no? No sé si nos acordamos. Claro, la OMC, ahora vemos a gente de izquierdas pidiendo que vuelva a la OMC. Claro, esta es la hostia, ¿eh? ¿No? O sea, yo he tenido que ver a gente con carné del Partido Comunista pidiendo que volviera a la OMC en el periódico público, ¿sabes? Que volvieran las reglas, por Dios, que vuelva el libre comercio, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sabes? De esos barrabasadas, ¿no?, de aranceles que están rompiendo ese mundo en el que nosotros nos movíamos. Claro. O sea, Trump está desmontando todo eso que habían creado. De hecho, los aranceles es una lógica clara de desmontaje, pero es que hablemos de Naciones Unidas, donde podríamos utilizar el término, ¿no?, del sociólogo Ulrich Beck de institución zombie, que yo creo que le viene perfectamente. Es una institución que parece viva, pero que realmente está muerta. La paz en Gaza y el modelo de gestión público-privada con incorporación directa del poder corporativo a la gestión de las relaciones internacionales. Algo que ya se había visto, por cierto, en la propia gestión de la pandemia con las multinacionales farmacéuticas y lo que supuso y cómo impidieron la liberalización de patentes en un momento tan crítico. Vemos la guerra de Irán. Alguna gente hacía una similitud con la guerra de Irak, no sé si lo recordáis. La guerra de Irak, 2003, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántos debates en Naciones Unidas sobre si había armas de destrucción masiva o no había armas de destrucción masiva? ¿No os acordáis a Colin Powell sacando las fotos diciendo aquí están las armas de destrucción masiva? Un debate, debates parlamentarios. ¿Habéis visto algún plano de Naciones Unidas en la televisión? Nada. No pinta nada. Ha muerto. O sea, ese marco ya no existe, aunque siga vivo, aunque siga andando, no existe, no está vivo. Y creo que este es el quinto elemento que me parece fundamental. El sexto, creo que Trump inaugura, sobre todo a partir del 2016, hablan alguna gente de una gestión patrimonial del poder, ¿no?, en una lógica de familia, ¿no?, en la gestión. Hay varios artículos en la New Left Review en ese sentido muy interesantes, ¿no?, de cómo Trump inaugura esa lógica patrimonialista de la política, ¿vale? Creo que ahora estamos ante Trump ha inaugurado un nuevo modelo imperial, en donde, evidentemente, está el desmontaje de la arquitectura anterior, que ya no le sirve, y al no servirlo, lo está desmontando porque incluso se podría utilizar contra él, en esta lógica. ¿Por qué? Porque el mundo unimperial murió, y estamos en una lógica de desglobalización, en un modelo de vuelta de viejos y nuevos imperios, de choques interimperialistas, con áreas de influencia. Y de hecho, el propio Trump habla abiertamente de sus áreas de influencia, que ahí América Latina aparece como una lógica
de área de influencia, y él vuelve a retomar lo que os decía antes en la lógica mitómana, ¿no? Él vuelve a coger, yo creo que su presidente favorito, Roosevelt, ¿no? Él coge la lógica de el corolario del gran garrote de Roosevelt, ¿no? Donde se confirma como sheriff mundial, que por cierto se inaugura en Venezuela. Un siglo más tarde y un siglo antes, en el caso de Roosevelt, ¿no? En la guerra, bueno, guerra de la deuda venezolana, ¿no? De Italia, Alemania y Reino Unido, y en donde Roosevelt dice, no, esto es mi territorio y aquí mando yo, y aquí me convierto yo en un sheriff. Por cierto, Roosevelt consiguió el Nobel de la Paz, que es uno de los grandes elementos que buscó en su momento el propio Trump. Roosevelt, no sé si recordáis, era neoyorquino, y Roosevelt, no sé si recordáis, en su campaña de reelección tuvo un atentado donde le dispararon a bocajarro y no murió porque llevaba los 60 páginas del discurso aquí y no le atravesó la bala. De hecho, el propio Elon Musk, cuando en el atentado a Trump, recoge el ejemplo de Roosevelt, ¿no? Intenta buscar esa lógica mimética con ambos. En este elemento de construcción del propio colorario Trump de la América para los americanos, ¿no? Lo que estamos viendo es que si en 2016 hubo una lógica patrimonial el poder político en la Casa Blanca, ahora lo que podríamos ver es una lógica de imperialismo mafioso. Así que ahora hay una lógica de mafia neoyorquina gestionando el imperialismo norteamericano. Vale, ¿eso significa que el imperialismo yanqui antes no era mafioso? No, ni muchísimo menos. ¿Cuál es la diferencia? Que la agenda imperial ya no sirve a los intereses exclusivos del Estado norteamericano, sino a los intereses de una fracción de la burguesía que mantiene al propio Trump. En donde hay una simbiosis justamente familiar y corporativa en esa gestión imperial. O sea, ¿quién va a negociar con Irán? Si va su yerno. Claro, o sea, esa lógica parece una tontería, pero no lo es. No lo es. ¿Cuántos escándalos hemos visto en el último año y medio de agresiones imperiales en donde se ha utilizado información privilegiada para diferentes negocios del entorno de Trump? O sea, cómo se invertía 12 horas antes del bombardeo sobre Irak en fondos petrolíferos, cómo se invertía e incluso se apostaba sobre la captura de Maduro horas antes de la propia captura de Maduro. O sea, vemos cómo hay una lógica, ¿no? Incluso Legrand tenía un artículo interesante sobre cómo también estaba habiendo una especie de... Ellos hablan de rusificación del ejército norteamericano, ¿no? Pero ¿cómo podríamos hablar de una lógica mafiosa? Cómo el poder corporativo está entrando en la principal institución estatal norteamericana, que es el ejército. Palantir es un ejemplo claro de la entrada del poder corporativo dentro de las decisiones del ejército norteamericano por primera vez en la historia. Siempre había habido una simbiosis evidente entre la empresa privada y sobre todo con contrataciones. Pero ahora mismo lo que estamos viendo con la entrada de Palantir y otras en el ejército norteamericano es una cooptación del propio ejército norteamericano, de los sectores del ejército norteamericano. De hecho, decían que se ponía ahora... ponías el ejemplo que me parecía interesante, ¿no?, de lo macabro, ¿no?, y la crudeza a la hora de expresar, por ejemplo, el ataque de las escuelas, ¿no? Se está hablando que puede ser que ese ataque hubiera sido decidido con inteligencia artificial. O sea, estamos viendo que el acuerdo con Palantir es que decida la inteligencia artificial y no decidan los mandos militares. Ahora, eso es un riesgo terrible.
Entonces, eso es un cambio. No estamos ante la misma lógica de imperial que teníamos antes. La simbiosis con el poder corporativo es brutal, y eso con no cualquier tipo de poder corporativo. Por cierto, la última red social que quedaba sin estar bajo el control de Trump, que era TikTok, que era una de las fundamentales entre la gente joven, ha sido ya conseguido por Oracle, ¿sabes?, con un acuerdo con China para controlar TikTok en Estados Unidos. Con lo cual vemos incluso cómo todos los elementos se van juntando en una lógica imperial totalmente distinta a como la teníamos antes, a como la habíamos conocido. ¿Y cómo se queda la Unión Europea en todo esto? Claro, pues le digo porque la Unión Europea pertenece al viejo mundo. La Unión Europea está construida para el viejo mundo. Es una de las maquinarias perfectas de la globalización. En una lógica de desglobalización, en una lógica de áreas de influencia, en una lógica... ¿Dónde queda la Unión Europea? Pues lo dejamos para el debate, que ya mucho tiempo hablando. Muy bien, pues ahora se abre un turno de palabra. Así que pedir... Mariela, ¿tú quieres? Vale. Te paso el micro. ¿Vienes aquí o...? Sí, yo que sí quería poner un poco el acento en la gente, porque hablamos siempre como desde arriba, el imperialismo, lo macro, etcétera, etcétera, pero la verdad es que Trump no llega al poder por una invasión extraterrestre, ni mucho menos. 74 millones de personas votaron por él. Entonces, para mí eso es muy importante, porque yo creo que en general, tanto en los países donde ese imperialismo está llegando de la mano de Trump, como en el origen, es decir, en Estados Unidos, lo que no pensamos nunca es en la gente. Es decir, tengo la sensación de que no hay anticuerpos, porque sencillamente hay millones de personas en todas partes que han sido olvidadas, y que hay un status quo que juega con dos cosas. Una, la frustración de la gente, que es la ultraderecha, que maneja totalmente a través de las redes y todos los mecanismos que ya sabemos, esa frustración para ganar votos. Pero por otra parte, la comodidad del otro lado del status quo, del progresismo, que lo que maneja es el miedo a la ultraderecha, el miedo a que lleguen. Pero esta gente, la verdad es que llega por vías electorales y desmonta absolutamente todo. Y eso me lleva también un poco al caso de Venezuela, donde tampoco ha habido anticuerpos. O sea, allí el 3, efectivamente, secuestraron a Maduro, hubo un bombardeo, o sea, hubo misiles, hubo muertos de los que nadie hablaba, ni unos ni otros, nadie hablaba de los muertos. 100 muertos casi. Sí, pero nadie hablaba, o sea, si no es porque el New York Times afuera empieza la investigación, ahí se empezó a hablar, pero se detonó afuera, no adentro. Y de repente ves a un montón de gente adaptándose a esto que se decía revolucionaria, y que en 27 años pareciera que no se ha construido mucho, porque no hubo resistencia, de hecho no hubo ni defensa. Y hoy yo veo a todo el mundo adaptándose, es la verdad. Veo al chavismo, al madurismo, al poder, como quiera llamársele, los veo muy, muy adaptables a la nueva situación. Con Trump, sencillamente, de repente aceptando cosas como que Trump diga, vengo por el petróleo, pero además voy a administrar el dinero, ingresando todos los recursos que entren por petróleo en el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Normal, todo normal. Se reabre la embajada, etcétera, etcétera, pero no ves que haya habido reacción. Y yo creo que en este momento, cuando se habla efectivamente de que de repente la gente está esperanzada en Venezuela, en estos días estaba una discusión sobre Cuba y alguien dijo, yo no veo a los venezolanos muy infelices, de repente algo así debería pasar en Cuba. Pero la realidad es que la situación es extremadamente grave, es muy frágil, es muy volátil y puede pasar cualquier cosa. Yo creo que todo está abierto. Pero también veo que la gente quiere un cambio. Entonces es muy triste, porque hasta la conclusión que puedes sacar de allí es terriblemente triste, que tú dices,
tuvo que haber de repente la gente, por ejemplo, hasta los sectores más moderados en Venezuela en este momento están diciendo, bueno, pero se está abriendo una oportunidad, se está abriendo la posibilidad de reinstitucionalizar, de que entre gente moderada en las instituciones, de qué sé yo, y tú dices, bueno, era necesario un bombardeo para esto, y que secuestraran a Maduro, y que todo lo demás, y los muertos que nadie contó, era necesario eso. Entonces, allí también llega mi pregunta sobre un caso que es muy complejo, que es Venezuela, si no se abandonó a la gente en el camino, si de repente hubo como se tiende en un mundo cada vez más polarizado, además, se tiende a llamar a la gente traidora o no traidora o amigo y qué sé yo, y muchas veces en cualquier proyecto que pretenda cambiar las cosas, se va desechando todo lo que sea crítico cuando quizás ahí está tu salvación, porque está la posibilidad de ir corrigiendo en el camino y no esperar que te venga un bombardeo. Y no quiero alargarme mucho, pero quisiera dejar estas reflexiones aquí. Y yo creo, Sergio, que tú mencionaste algo que no es otra cosa que es que lo que reina es la impunidad absoluta, que para la que, por cierto, bueno, muchos hemos vivido con horror todo lo de Gaza, porque en Gaza justamente fue que terminó de establecerse la impunidad absoluta ante un mundo totalmente paralizado. Han hecho lo que les ha dado la gana y han seguido avanzando. ¿Cómo? Porque pueden y porque probablemente también porque no sabemos cómo. No hay anticuerpos en líneas generales, ni arriba ni abajo, en ninguna parte. Entonces la pregunta es, ¿dónde está? O sea, si tú solamente eres reactivo a lo que está haciendo un Trump o lo que sea, incluso poderes locales, y siempre estás reaccionando, pero tú no estás planteando un camino, si tú no estás planteando unas pautas que justamente, y ahí vuelvo al punto del comienzo, que justamente apunten a la gente, yo no entiendo cómo se va a poder hacer esto, sino que simplemente te vas a seguir agotando de mani en mani, de no sé qué, hasta que vienen, ya estás cansado, te empujan, te caes y siguen adelante. Si os parece, sí. Seguimos con turno de palabra y después ya contestáis. Pues, Hola, buenas tardes. A mí me gustaría que la mesa hablara, se centrara un poco en la América Latina, que es el tema del foro, de ver este modelo inédito que estamos viendo en Venezuela, el cual no hay precedentes de que con una operación quirúrgica secuestrar al presidente. Se hizo en el caso de Noriega, sí, pero en este caso se pretende no suplantarlo por la líder de la oposición, sino controlar al gobierno en ejercicio. El gobierno sigue funcionando y manejarlo como títeres, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que puede, si le funciona esto, si llega a funcionar, realmente sienta un precedente peligrosísimo y es una interesante enseñanza para el imperialismo con una inversión mínima a nivel militar, de esfuerzo económico, incluso controlar un país con recursos naturales, ¿no? Y por otro lado también el caso de Cuba, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis si la situación es distinta, si se podría repetir o no un caso como Venezuela? Parece muy distinto la estructura y la historia de Cuba. Y Cuba, claro, recordemos que hoy día no tiene un valor geoestratégico, no tiene recursos naturales de importancia, nadie se va a mover por Cuba, ninguna potencia, nadie se va a mover, pero Cuba es un símbolo, ¿no? Cuba es un símbolo de 67 años de resistencia, de una revolución triunfante a 90 millas de las costas del imperio, y hemos visto que Vietnam, donde Estados Unidos perdió 55.000 hombres, ha reanudado las relaciones políticas, comerciales sin problema. Sin embargo, con Cuba, donde no ha perdido ni un soldado, sin embargo, es una espina clavada que han pasado ya 11, 12 presidentes y Cuba sigue ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo veis un poco estos dos casos y además el auge terrible de la
de la ultraderecha en América Latina, que con el faro que representa Trump, claro, alienta y ayuda a todo eso, ¿no? Y una sola cosa quería decir sobre lo que comentaba Miguel, sobre que Estados Unidos es verdad que está destruyendo las propias estructuras que ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial, pero hay algunas características que son que Trump está recuperando las características que creíamos que eran desde 2 siglos atrás, que es la intervención militar directa y además esa simbiosis que hay con el poder corporativo. Recordemos que el inicio del imperio en el siglo XIX era la época que llamábamos la época de las cañoneras, era justamente en defensa de la United Fruit Company, que controlaba el banano y todo el café y todos los productos de Centroamérica, era en defensa de esas corporaciones que hacían las invasiones, derrocaba gobiernos, etc. Es una característica que ha mantenido durante todas las décadas, después por el petróleo en Oriente Medio, es decir, que el control de la economía de Estados Unidos y la influencia de las corporaciones, de la política exterior americana y en su seguridad, es la esencia misma del imperialismo, ¿no? Ha cambiado los métodos, han cambiado los protagonistas, pero eso sigue siendo un sello de identidad. ¿Queréis contestar? Sí, bueno, yo por ejemplo puedo deciros una cosa. Bueno, a ver, varios puntos, ¿no? Lo que decía también antes la compañera respecto a la cuestión de Venezuela. Yo tuve la oportunidad también de estar en Venezuela en el año 2021, ¿no? Y ver un país muy complejo. A mí hay un lema de la revolución bolivariana que nunca me gustó, no me gustó nada, que era leales siempre, traidores nunca. Ese, bueno, estaba dentro de la lógica del proceso revolucionario, pero era algo así como dudar es traición, ¿no? Esa frase que la repetían mucho dirigentes del chavismo y también muchos militantes. A mí me parece una barbaridad y creo que es uno de los grandes errores del proceso de la revolución bolivariana y uno de los grandes errores de la izquierda a nivel global, ¿no? Dudar es traición, no, dudar no puede ser traición, dudar nunca es traición, dudar es todo lo contrario a traición, ¿no? Yo no me atrevo tampoco a ser excesivamente crítico con las circunstancias que hoy vive Venezuela, porque creo que es un país que está absolutamente extorsionado, ¿no? Que está chantajeado. Se filtró aquel audio, aquel vídeo, ¿no? Donde la presidenta Delcy Rodríguez decía que les habían amenazado con asesinarles y demás. Pero es verdad que a uno le choca que después de que hayan secuestrado al presidente Nicolás Maduro, de que hayan asesinado a 100 militares cubanos, después de que hayan bombardeado el país, pues con toda la jerga revolucionaria previa, pues que hoy parezca una rendición por parte de las autoridades venezolanas, ¿no? Yo creo que el tema fundamental es que esto ha pasado en el momento que ha pasado también, entre otras cosas, porque Trump era conocedor de la situación que atravesaba Venezuela también a nivel social. Las sanciones que se han puesto a Venezuela a lo largo de los años han sido también tremendas. Y luego también Venezuela ha tenido una política exterior diferente a la que ha tenido Cuba. Creo que Venezuela, bueno, pues precisamente por no haber logrado mantener, por lo menos durante el tiempo, la concepción del símbolo que sí que tiene la Revolución Cubana, que es un símbolo latinoamericano y es un símbolo al final global, a pesar de que Chávez fue una figura fundamental para la historia latinoamericana y para la unidad latinoamericana, creo que la capacidad de construir ese símbolo con Venezuela no fue, también por las circunstancias, es muy diferente la realidad venezolana con la cubana. Es un país inmensamente más grande, con muchísimas más dificultades, el principal productor de petróleo del mundo, o sea, tiene circunstancias tremendamente difíciles, pero yo creo que una revolución no es revolución si no tiene capacidad de corregirse a sí misma. Me parece elemental la capacidad de corregirse a sí misma, la capacidad de entender que dudar nunca es traicionar, que dudar es elemental. O sea, si no se duda de un proceso político, si no abres vías de participación, si haces una cerrazón tremenda en tus filas, es muy complicado que la gente pueda mantener con vida un proceso político. Yo eso lo he notado también la diferencia entre Cuba y Venezuela. En Cuba, ahí me decían lo contrario. Me acuerdo cuando hicimos la película documental, Unblock Cuba, se la mostramos al embajador de Cuba y a otros de los entrevistados que aparecen en la misma, y nos decía, está bien, pero sois demasiado oficialistas. Es que es demasiado... O sea, me ha parecido una película excesivamente... bueno, que hablan maravillas de nosotros, que sí, pero tenemos cosas también que podéis criticar más, ¿no?
O sea, se podía haber hecho algo más crítico aún, me lo decía el embajador. Y yo hoy mismo, con la perspectiva del tiempo, también creo que la película se podría haber hecho un poco diferente, a pesar de que creo que funcionó muy bien y que el eje era fundamentalmente la denuncia del bloqueo económico. Pero claro, eso yo en Venezuela no lo viví, un proceso de esas características no lo viví, creo que eso es elemental. Respecto a lo que dices también del tema fundamental de la gente, ¿no? y de ponernos en la piel de las poblaciones que sufren, ¿no? A mí me parece tremendo, yo sigo todavía impactado con la noticia de lo que ocurrió en el bombardeo en Minaf, en Irán, el asesinato de 160 niñas y entre 165 y 180 niñas. O sea, a mí me parece una masacre tremenda y tengo la sensación de que, a pesar de que la noticia salió en medios de comunicación y tuvo cierta presencia, de que no ha generado como una sensación de esto es una barbaridad. O sea, tendría que haber protestas masivas en todos los lugares del asesinato de 165 niñas. Como decía además Miguel Urbán, probablemente utilizado por Palantir, ¿no? Que son tecnofascistas. O sea, el manifiesto que publicaron el otro día es una barbaridad. Podríamos hablar largo y tendido del manifiesto tecnofascista de Palantir. Y probablemente, efectivamente, el bombardeo de esas niñas, que además no fue uno, fueron varios, que bombardearon 3 o 4 veces más. O sea, después de hacerlo, por si quedaba alguna niña que hubiera sobrevivido, pues repitieron el bombardeo unas cuantas veces más. O sea, es una cosa como absolutamente tremenda. Bueno, yo creo que la clave fundamental también de todo esto es hablar de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, del cambio, hablaba antes Miguel Urbán del corolario Trump, ¿no? La reivindicación de la doctrina Monroe, América para los americanos, nos dice mucho también de lo que va a ser Estados Unidos y de su política exterior a lo largo del tiempo, y doy turno también para que otros compañeros puedan responder. Sí, la verdad es que vivimos, yo creo, en el momento de desconcierto máximo, que no sabemos por dónde va a tirar, pero si sigue en este camino, es el camino del desconcierto total y de estar en manos de una persona que aparentemente no está en sus cabales. Pero eso es muy fácil como solución, decir, bueno, es que este hombre no está en sus cabales, pero el peligro es para todos, desde luego, aunque a lo mejor debería acabar en un psiquiátrico, pero yo creo que ahí tenemos que reaccionar de alguna manera y, por supuesto, no callar, porque es lo único que nos queda. Lo único que nos queda es no callar. Ahí creo que normalmente hacemos ese análisis de Cuba y Venezuela. Yo creo que si Trump no le ha ido encima a Cuba es por el ejército, y porque la población está militarizada en cierta manera. Todo el mundo echa la mili. Exactamente, y gracias a eso, si no le hubiera ido encima, y le costaría mucho, porque claro, es que las elecciones de midterm, ¿no? Pues se lo tiene que pensar, el coste puede ser superior, puesto que, como sabemos, Cuba no tiene grandes riquezas minerales. La riqueza de Cuba, bueno, pues es ejemplo para el mundo, que ahí está, y Estados Unidos yo creo que lo tiene en cuenta, ¿no? Y luego Venezuela también es una sorpresa. Yo nunca me hubiera imaginado que en unas cuantas acciones militares no aparecieran por allí las milicias. ¿Dónde estaban? O las comunas. O sea, yo estoy en Venezuela y es impresionante el tema comunal. Es decir, que sí que han logrado como, digamos, perdóname por interrumpirte, ¿no? Pero que a nivel comunal que haya, o sea, repartir el poder, ¿no? Yo me acuerdo en regiones en las que estuve yo en Caracas, en las que el chavismo, o sea, ni siquiera la dirigencia chavista tenía el control sobre determinadas regiones. Es decir, yo entré en lugares en los que habían tipos con kalashnikovs en la puerta y había cámaras de vigilancia en las zonas, y yo les preguntaba, bueno, ¿y si algún día gana la oposición, qué va a pasar? Y dice, aquí no van a entrar. Entonces, ¿qué ha ocurrido con todo esto, no? Sí, ¿dónde están? ¿Dónde están y dónde estaban cuando entraron diríamos, en el palacio de poder, ¿no? Es sorprendente todo lo que ocurrió, pero bueno, poco a poco vamos viendo los pasos hacia un nuevo orden internacional, un statu quo donde Estados Unidos, bueno, pues sigue estando en primera línea, pero en una situación, yo creo que de falta de una línea, porque ¿qué hace Trump? Tira y coge, ¿no? Esa es mi sensación, ¿no?
Bueno, ¿quién más se anima? Vale, sí. O sea, a ver, yo creo que hay bastantes elementos que hacen, o sea, que tampoco podamos abordarlo evidentemente todo, ¿no? Pero si queremos hablar de Venezuela y Cuba, ¿no? Que se han planteado, ¿no? Como centrarnos un poco en esto y demás, ¿no? Primero, la intervención sobre Venezuela para mí demuestra 5 elementos fundamentales. Hay que recordar, por cierto, que es la primera vez que el Imperio norteamericano bombardea Sudamérica, ¿eh? O sea, nunca había bombardeado Sudamérica. No había habido intervenciones militares en Sudamérica, sí en Centroamérica, ¿eh? O sea, no es un elemento menor. La intervención demuestra, o sea, hay que entender que si ponemos el ejemplo Noriega, ¿no? 30 años antes, el modelo es el mismo, o sea, el modelo que utiliza es el mismo, es una forma para saltarse al Congreso norteamericano, es la declaración justamente de peligro terrorista al clan de los Soles y a partir de ahí permitir actuar sin la necesidad de hacer una intervención militar, sin la necesidad del Congreso, que es lo mismo que se hizo con Noriega, con esa lógica de la cuestión del narcoterrorismo, ¿no? O sea, ese modelo de narcoterrorismo es el mismo utilizado. La invasión de Noriega, y recordemos Panamá con Venezuela, o sea, en dimensiones y capacidades militares. Bush utilizó 30.000 marines. Trump no tenía desplegado 15.000. ¿Qué significa? No había posibilidades de entrar en Venezuela. Trump no tenía posibilidades de entrar en Venezuela. Trump no quería entrar en Venezuela. Y Trump no se podía jugar un conflicto largo, costoso en Venezuela. Hay que entender además que el MAGA, o sea, el movimiento trumpista, se construye en cierta medida en contra de las guerras. O sea, en contra de la guerra de Irak y Afganistán, fundamentalmente, ¿no? Los conflictos lejanos, el coste de vidas norteamericanas. O sea, él no podía jugarse un Vietnam latinoamericano. Y él, por eso, esa lógica del imperialismo mafioso que luego hablaremos, ¿no? O sea, lo que él hace es bloquea Venezuela. Países. De hecho, lo bloquea marítima, ahí despliega una fuerza marítima, asesina extrajudicialmente, que se nos olvidan, porque hemos hablado de las 100 personas que mataron. Las lanchas. Las lanchas, claro. Estamos hablando de más de 100 muertos extrajudiciales, sin ningún tipo de prueba de nada. Dicen que algunos que son lo que era, sí, seguramente la mayoría, que lo que eran era un aviso a navegantes. Era, estoy dispuesto a lanzaros un cohete en cualquier momento, donde quiera y como quiera. ¿Y alguien va a decir algo? No. ¿Es un asesinato extrajudicial? Sí. ¿Y qué más da? Era una amenaza. Lo de las lanchas era una amenaza. La siguiente cosa que hizo fue el control marítimo de los buques petroleros. O sea, no va a salir un buque petrolero de Venezuela sin que yo quiera. Incluso con un petrolero ruso. Con un petrolero ruso, sin que yo quiera. Y tercero, pactó con el régimen. O sea, si todavía no vemos que el secuestro... O sea, entonces es que estamos, pues yo qué sé, o sea, podríamos hablar de un campismo mágico, ¿no? ¿Sabes? O sea, claro, pero de hecho yo he visto que alguien hablaba del acuerdo Molotov-Ribbentrop para intentar justificar, ¿no? O sea, lo de Venezuela. Lo de Venezuela fue... entregaron a Maduro. Ya está. O sea, no podría haber sido posible lo que pasó sin el acuerdo, no con alguien del régimen, no, con el régimen, que es diferente. Si no entendemos esto, otra cosa es que no vamos a hacer, no vamos a ir diciéndolo en público, ni vamos y corremos todos un tupido velo, pero por lo menos entre nosotros no nos engañemos. Claro. O sea, se captura a Maduro y lo dice el Granma.
O sea, que esto está publicado en el Granma. El Granma habla de que, o sea, que los que mueren son cubanos, joder. El Granma dice, hay una traición a gran escala. Bueno, y el hijo No había una infiltración. El Granma habla de traición a gran escala en la intervención militar. Pero es que la intervención militar no solo demuestra esa traición a gran escala, sino que lo posterior ha sido una entrega total. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo del régimen? ¿A que te maten? Miedo muy lógico, ¿eh? Muy lógico. ¿Vale? No, el miedo es a que no te dejen seguir negociando con el petróleo venezolano. Si para mí el verdadero chantaje es el control del petróleo, que es lo que sustenta el régimen venezolano. Y demuestra pues la crisis que llevaba el proceso. Y que alguna gente veníamos diciendo desde hacía tiempo que había una crisis en el proceso bolivariano muy fuerte. Eso, voy a decirlo claramente, con Chávez no hubiera sido posible. Veamos el modelo del golpe de Estado del 2002 y veamos la captura de Maduro. Le devolvieron los militares, Claro, el pueblo en la calle, que no está... veamos la diferencia, con lo cual es posible para el imperio norteamericano porque ha habido previamente una putrefacción del régimen venezolano, si no, no podría ser. Y yo creo que esto es un elemento fundamental, porque no tenía capacidad de entrar, no tenía capacidad de tomar Venezuela, no quería, no tenía recursos, no lo iba a hacer, solo podía hacer lo que hizo, y con un acuerdo. Bueno, y con un coste mínimo, porque, Por eso, claro, el coste ni ningún siquiera coste. fue suyo. Claro. El coste en vidas fue de Cuba. Ningún coste. Y está el tema de Cuba, pero antes de Cuba, los cipayos de Trump, ¿no? O sea, porque está la cumbre del escudo de las Américas, ¿no? Y cómo Trump, otra forma de intervencionismo que está utilizando Trump es la utilización de los cipayos latinoamericanos. O sea, cómo está utilizando a la ola reaccionaria global como verdaderamente una correa de transmisión de sus intereses imperiales, no de sus intereses ni siquiera como línea ideológica, no, imperiales. Como María Corina Claro. Machado, es el mejor ejemplo. Y lo que estamos viendo es, por ejemplo, el intervencionismo que vimos en Argentina, en las elecciones argentinas. O gana el mío los 40.000 millones que íbamos a meter para rescatar a Argentina, no entran, ¿no? O sea, esa lógica de intervencionismo constante, además se está institucionalizando con esa cumbre del escudo de las Américas, Y ¿no? además descarnado, ¿no? De una Sí, sí. manera que tú dices, ¿cómo se puede tener tanta desvergüenza, no? Cuba, lo que quiere con Cuba es el mismo modelo con Venezuela y por eso está negociando y está hablando y él ha hablado, o sea, él está hablando, él está diciendo que para sus intereses él no quiere un cambio de régimen en Venezuela. Lo ha dicho, yo no quiero un cambio de régimen en Venezuela. ¿Por qué? Porque, señora Corina Machado, usted no puede gobernar Venezuela. Porque ahí sí tendrían un problema. Ahí los cerros de los que estábamos hablando sí habría un problema. Pero es que están gobernando los suyos, entre comillas, ¿me entiendes? Entonces, en Cuba, el planteamiento es muy parecido, es negociar, me entregáis al rey, ¿no? Me entregáis al rey en una y ponemos a y este va a ser el que va a ser mi interlocutor. Se especula de la vuelta a un Castro. Sí, o sea, están hablando de esa lógica. Lo que pasa es que el gobierno cubano está diciendo que no. Ese es el elemento clave, ¿no? Pero no podemos obviar que el riesgo es que Cuba pague la derrota de Irán. O la derrota en Irán. O sea, que Irán al final conlleve una negociación que no puede ser de otra forma que con una derrota para los intereses de Trump, y para tapar esa derrota
haya una invasión en Cuba que sería mucho menos costosa que mantener la guerra a Irán con todas sus consecuencias. Ese es porque planteabas justamente lo del midterm. El midterm es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Si tú llegas a una paz, a una derrota deshonrosa con Irán, tú tienes que entregar algo. Tienes que entregar algo. Y Cuba no cumple un papel geopolítico, pero cumple un papel simbólico fundamental. Y por eso, ese riesgo, yo creo que es muy fuerte. Y con el tema del sello de identidad del Imperio Norteamericano y el poder corporativo, o sea, yo no estoy de acuerdo en que sea lo mismo. O sea, yo no creo que es, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, digo en los datos, Roberto, o sea, no solo es el gobierno de Estados Unidos con más ricos en toda la historia de Estados Unidos, con más imbricación del poder corporativo en su seno, la oligarquización y el sindicato de los millonarios, ¿no?, de los años 30, nunca había estado más presente justamente en la administración Trump. Lo de la Junta de Gaza, donde incorpora directamente a empresarios en el mismo modelo de gobernantes y en donde se hace él virrey de Gaza in eternum, o sea, ya no es el presidente norteamericano el que presidirá la Junta de Gaza, no, es Trump. O sea, Trump puede dejar de ser el presidente norteamericano y seguir siendo el presidente de la Junta de Paz, que él mismo ha hablado que es un modelo para suplantar a las Naciones Unidas. O sea, creo que este modelo, además, donde hay una lógica familiar, no solo corporativa, sino familiar, también en la gestión imperial, yo sí creo que es novedoso. O sea, no, de esta forma, así tan descarnado, no había pasado en la historia de Estados Unidos antes. Bueno, hay muchas novedades realmente, Sí, sí. y lo que pasa es que además van cambiando continuamente, muchas novedades. Pero creo que ahí lo que se está viendo es que Trump también es frenado. O sea, no puede lograr sus objetivos de una manera rápida, de una manera... Y no está dispuesto, por ejemplo, por su propio futuro, a invertir en carne humana. Se cuida mucho de invertir en carne. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en este momento. Se está frenando un poco porque le están frenando en el estrecho de Hormuz, le están frenando en Cuba, porque no puede hacer todo lo que quiere, por lo menos de parte de lo que quiere no puede hacerlo, y le exige demasiada inversión. Entonces, claro, el problema es cómo perfilar eso para el futuro. Que es que lo estamos viviendo ahora mismo. Bueno, el tema, por añadir, ¿no?, con el tema de la USAID, también me parece relevante, ¿no? El 92% de la financiación de la USAID se ha ido al garete. Donald Trump lo ha cancelado. Nosotros entrevistamos para Unblock Cuba a la OCDH, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tienen sede aquí en Madrid, por tener unas voces opositoras que pudieran decir algo. Ellos recibían financiación de la USAID, recibían cerca de 1 o 2 millones de euros de la USAID, y eso lo ha cortado Donald Trump. Eso explica el cambio de paradigma de que no lo necesita. ¿Para qué vamos a mantener a todos estos? ¿Para qué vamos a financiar todo eso si ya puedo hacer lo que me venga en gana? Hay una noticia que ha salido hoy, que la he leído antes mientras venía para aquí. Que era soft power. La USAID Totalmente. era soft power, fundamentalmente. Claro. Soft power ya no sirve para nada. Totalmente. Bueno, Decía- todo es muy brutal realmente, ¿no? Sí. Estaba viendo justo, perdonadme, antes viniendo para aquí, preparando un poco la ponencia, un titular de la agencia EFE que decía: Donilandia, Ucrania propone renombrar parte del Donbass para contentar a Donald Trump. Es que esto es tremendo, porque es que es lo que hablamos antes de la Junta de Gaza de Donald Trump, ¿no? Se ve también la personalidad del propio Trump. Es decir, de cómo están intentando las negociaciones, incluso esto lo decían a modo de chascarrillo, ¿no? El titular también tiene su lado tendencioso. Pero es cierto, es decir, que han planteado, bueno, pues nada, queremos mantener el Donbass, lo llamamos, tiramos de Donilandia, y el Donbass, por lo tanto, es la propuesta que hacemos. Esto explica la personalidad de este tipo, del presidente Donald Trump, y del cambio de ciclo y el cambio de paradigma en el que estamos, un cambio que es tremendo, que no se explica solo por la psicología de Trump, pero que eso también es una parte crucial, ¿no?, para entender lo que está pasando. ¿Alguien más se anima a intervenir? Si no, nadie, yo estoy
Yo diría que hay una cosa que sí explica este cambio de paradigma. Siempre hemos tratado todos los temas internacionales a través de la ONU y desde el punto de vista político. Ahora el problema que yo veo en Estados Unidos es que hay una opinión muy dispar entre los políticos y los militares, porque el poder militar es lo que le permite a los políticos amenazar, y no están plenamente en sintonía. Y antes, cuando estaba hablando la compañera, yo le decía, porque pueden, es que ¿quién se va a oponer a una brigadilla de 50 personas con 30 kilos de material militar súper tecnológico frente a un Kalashnikov y mucho valor? Es que eso nos damos cuenta de que no podemos, si no estamos al mismo nivel o muy próximo, los chinos no intervienen y están en el mismo nivel o muy próximo. Planes quinquenales a mucho tiempo vista. No, que digo que los chinos con los planes quinquenales tienen... No, ya tienen otro pensamiento, pero me refiero a que serían los únicos que podrían intervenir por decir así, en un planteamiento militar. Cierto nivel, ¿no? Y el único que le ha planteado cara ha sido Irán. Y eso no sé cómo lo resolverán, si están dispuestos a poner botas o no, pero vamos. Y otro problema es que desde el punto de vista social no tenemos información. Nada veraz por ninguna de las dos partes, porque no interesa. No interesa. Se manipula a la opinión pública. Nosotros podemos informarnos, pero nunca tenemos la certeza de que una noticia esté corroborada por más de dos fuentes. O sea, entonces, estamos en una situación que me recuerda a mí el cesarismo de Roma. Se acaba la república y empieza César y la dinastía. Trump lo que pasa que se ha adelantado, no es César, no tiene capacidad. Será, pues, como mucho, nombrará a su caballo senador, pero no le da más. Es una persona un poco que mueve, les interesa a la gente que está detrás, les interesa un personaje polémico, y creo que nosotros estamos fuera de juego. Como Europa, que decía antes eso, Europa nos callamos cuando le volaron los oleoductos a Alemania, nosotros nos callamos, los rusos se callaron, no se callaron mucho, pero dejamos estar. Entonces, desde el momento en que claudicas y tienes a los americanos aquí con las bases, pues tampoco te vas a oponer a ellos, ya están dentro. Lo primero que hicieron fue dejar a Europa al margen y dedicarse a sus cosas. Es un punto de vista que a mí sí que me justifica el cambio de paradigma. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Yo tenía una doble pregunta. Por un lado, intentar descifrar de qué forma las tensiones de esa internacional reaccionaria pueden empezar a abrir fracturas, ¿no? Es cierto que es una internacional reaccionaria muy instrumental, muy pivotada alrededor de Trump, y que de alguna forma ese sometimiento de esos países al dictado de Trump lo vemos incluso con algunas contradicciones de los discursos en Abascal, en el propio Milei, de qué forma eso puede ser surfeado por el propio Trump o puede abrir ciertas brechas, también con algunos altibajos que pueden tener, como la caída de Orbán. Bueno, si eso creéis que puede ser una espita. Y luego, no por parte de la ultraderecha, sino por parte de las izquierdas y una perspectiva internacionalista, ¿qué hacer? ¿No? El qué hacer y cómo reconstruir los anclajes internacionalistas en ese nuevo orden que se está recomponiendo del reordenamiento geopolítico global.
porque encima de la mesa lo que hay a día de hoy es la Global Progressive International esta que hubo en Barcelona, con Petro, con la presidenta de México, con Sánchez explotando al máximo su antagonismo con Trump a nivel global para supurar internamente las contradicciones y los decaimientos que tiene sus apoyos. No sé si veis posibilidad o si no al menos alguna pista por la cual se pueda reconstruir eso. Quizá los movimientos como el que ha recompuesto la solidaridad con Palestina pues puedan ser algunas de esas pistas, ¿no? Bueno, o sea, tiene que haber algo de optimismo. O sea, tenemos que intentar creer en algo, claro, en algo de optimismo, porque si no ya nos damos por satisfechos y ya hemos perdido. Yo estuve en la Global Progressive, estuvimos ahí cubriendo el evento y haciendo algunas entrevistas durante esos días, y bueno, lo decía aquí, ¿no, Miguel? Lo de que es también un fallo de la no existencia de la ONU, o que la ONU no tenga ningún papel, ¿no? Se montó su propia ONU, en este caso Pedro Sánchez, de alguna forma, y lo hizo bien. Yo asistí y lo que veía era la defunción de la izquierda alternativa ahí. Es decir, yo estaba ahí y digo, esto es la defunción de la izquierda alternativa, porque está precisamente muy bien, porque fue un paso adelante muy bien planteado por Pedro Sánchez y por todos los organizadores, ¿no? Que no solamente fue el Partido Socialista, pero es cierto que veías desde los socioliberales clásicos, desde Hillary Clinton a Mamdani, tenías al Partido Comunista Chileno o a distintas organizaciones y líderes internacionales de toda América Latina, e incluso el presidente de Sudáfrica. O sea, fue una congregación tremenda en la que ves, bueno, pues que sí, es una puesta en escena de tenemos que hacer algo contra Donald Trump. El problema es el papel que yo planteo de la izquierda alternativa. ¿Dónde está la izquierda alternativa ante esto? ¿En qué situación nos encontramos? Ha salido también el tema de Europa, ¿no? De la realidad propia de Europa. Es que, claro, el problema que tenemos en Europa es, entre otras cosas, la sumisión, por supuesto, atlántica a lo largo de los años que hemos mantenido, la sumisión además en un contexto en el que Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, directamente mantenía espectáculos de genuflexión tremendos, como los que hemos visto todos. Terrible. O sea, los mensajes que filtró en Truth Social Donald Trump, le decía, señor presidente, querido Donald, lo que logró hoy en Siria es increíble. O sea, piensan que España, Italia, Bélgica o Canadá habrían subido del 1%, del 1,5% al 2% sin Trump de ninguna manera, ¿no? Esto se lo decía el secretario general de la Alianza Atlántica. Es el mayor lacayo. Absolutamente. Y además es que hemos vuelto incluso a términos que ya quedaban antiguos. Y sin embargo se vuelve a ellos, porque es que es lo que, bueno, este Rutte es eso, el mejor de los lacayos. Totalmente. Y aquí, mientras tanto, ¿qué alternativa hay, ¿no? El otro día Pedro Sánchez decía que estábamos listos para el ejército europeo. Vale, pero ese ejército europeo va a ser autónomo de la Alianza Atlántica, ¿de verdad va a dotar de soberanía a los europeos y a las europeas? Se va a plantear ciertamente. Porque yo tuve la oportunidad también de plantearlo en su momento, antes del foro de la Alianza Atlántica, que tuvo lugar en Madrid, a la vicesecretaria general de la Alianza Atlántica, a preguntar sobre el papel de la Alianza Atlántica, por ejemplo, en la protección de España con la cuestión de Ceuta y Melilla. Es que no está garantizada la protección de España, y me lo decía la propia vicesecretaria general de la Alianza Atlántica, portavoz, es uno de los cargos más, que hay varias vicesecretarías, ¿no? Y es española, es además una ex periodista de la agencia EFE. Y decía ella, bueno, pero es que, claro, tenemos que jugar con cierta ambigüedad respecto a Ceuta y Melilla. Yo, ¿por qué hay que utilizar cierta ambigüedad en la protección de Ceuta y Melilla, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de charlar con ella en un entorno más informal, y le preguntaba, me preguntaba ella a mí, tú eres de los escépticos, ¿no? Pues tenía uno de los que organizaba eso, y yo, sí, soy de los escépticos. Y decía, pero es que esto es así, Carmen Romero se llama la señora, que es, como digo, española. Y planteaba ella, bueno, ¿y qué alternativa proponéis a la Alianza Atlántica y al aumento del gasto militar? Y yo, pues, intentando no parecer un bolchevique, decía, bueno, pues, esto del ejército europeo, ¿no? Que decía de alguna forma Emmanuel Macron, por lo menos cierta soberanía europea, plantear, decía, no, pero algo que vayamos a dejar que se haga, algo que sea factible. Así. Entonces, como, ¿qué alternativa tenemos los europeos? ¿Realmente se va a poder plantear todo el tema del ejército europeo? Lo veo, francamente, pues, muy complicado. Y lo que decía del tema del artículo 5 de la Alianza Atlántica es que cubre, como digo, los territorios europeos y norteamericanos y las islas del norte del Trópico del Cáncer, pero bajo ese criterio las Islas Canarias estarían cubiertas, pero no está cubierta Ceuta y Melilla. Entonces, en España el principal adversario, podríamos decir, seguramente en nuestras relaciones internacionales, es Marruecos. Y es de hecho el foco en el que el mayor desliz, si lo podemos llamar así, que ha tenido en política exterior el presidente Pedro Sánchez, ¿no? Porque el resto de los comportamientos que ha tenido en política exterior, por lo menos de cara a la galería, han sido gestos, podríamos decir, valientes. Pero ¿qué ha pasado con el Sáhara Occidental? Es que hemos vendido el Sáhara Occidental.
bueno, ¿de qué manera, no sé, puede tener una posición valiente el gobierno de España si el día de mañana se decide que Ceuta y Melilla son como decía, ¿no?, que son parte de la marroquinidad y por lo tanto se lo va a anexionar el presidente Trump? Lo digo porque en todos los documentos que estábamos hablando antes, ¿no?, también de lo que estaba planteando el presidente Trump, cuando se hablaba en Mar-a-Lago, ¿no?, había un dossier que presentaba Trump en el que hablaba de las referencias a Ceuta y Melilla favorables a la postura marroquí e identificaba las vulnerabilidades de España. Con esto que estamos viendo de que Trump cada poco, cuando le pregunta a David Alandete, este periodista, sobre la situación con España, todo el rato nos pone en el foco, hasta el punto de que Trump incluso dijo aquello de que si éramos un país de los BRICS, ¿no? Claro, ¿tenemos una política autónoma exterior en España que realmente vaya a poder hacer frente a esto si el día de mañana de pronto, mira, imagínate, quitan las bases de Rota y Morón, ojalá, yo no quiero que estén bases norteamericanas en suelo español, pero se las llevan a Marruecos? Es decir, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Y sobre todo, ¿cuál va a ser nuestro futuro cuando estamos viendo además lo que está ocurriendo en política europea respecto al crecimiento de la política armamentística? Es que es tremendo. Es que lo decíamos el otro día en un programa con Urbán, en el que justo hablábamos de cómo en Alemania se está diciendo que probablemente este ha sido nuestro último verano en paz. ¿A dónde vamos? O sea, ¿cuál es el escenario al que vamos? Porque nos lo están anticipando. Es el desconcierto del que hablábamos. Totalmente. Un desconcierto total. Yo por mí no sé si alguien más quiere... Yo, por comentar algunas cuestiones, las tensiones del internacional racionaria. O sea, yo creo que las tensiones de la internacional racionaria se están agudizando en Europa, pero no en América Latina, ¿vale? O sea, lo que estamos viendo son ciertas quiebras en donde hay... o sea, la extrema derecha latinoamericana tiene mentalidad de colonia. Tiene mentalidad de colonia. Este elemento es muy, muy, muy fuerte. La extrema derecha europea, algunas, todavía tienen mentalidad de imperio. Y en una lógica del chauvinismo soberanista francés, y lo que vimos con Le Pen, recuerdo el mismo día que ganó Trump, le preguntaron, ¿está contenta por la victoria de Trump? Y ella respondió, quien tiene que estar contento son los norteamericanos. Es bueno para los norteamericanos, pero lo que sea bueno para los norteamericanos no tiene por qué ser bueno para los franceses. De hecho, mandó una circular interna dentro del partido para que ningún cargo público celebrara la victoria de Trump. O sea, lo digo para que veamos la diferencia, ¿no? Con la mentalidad de colonial y de lacayo, por ejemplo, de Abascal. O sea, ¿no? O sea, para que veamos que le ha generado tensiones internas importantes dentro del partido. Hay que recordar que Meloni fue la única primera ministra europea invitada a la toma de posesión de Trump. Meloni ahora mismo ha roto con Trump, públicamente. Trump el otro día la desautorizó, ¿no? Y ella desautorizó previamente a Trump, ¿no? O sea, vemos justamente como hay una lógica que no la vamos a ver en Milei, o que no la vamos a ver en Kast, en donde incluso tiene mucho más que perder. O sea, hay que recordar que Kast es primer ministro, presidente chileno, en donde una economía como Chile, el principal socio comercial es China. No es Norteamérica, no es Europa, es China. O sea, ¿hasta dónde va a llegar la lógica cipaya de Kast? Veremos, ¿no? Lo digo porque le puede generar problemas internos dentro de Latinoamérica de una forma muy clara, y de hecho hay una anécdota muy graciosa porque Kast en la campaña electoral dijo que iba a romper toda relación comercial con cualquier gobierno comunista. Y estaba en una entrevista de CNN, y entonces le preguntaron y dijeron, ¿y con China? No, hombre, no, con Cuba y Venezuela, ¿no? O sea, claro, o sea, con China no podemos romper relaciones, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver la agudización de esas tensiones, creo que sobre todo en Europa más que en América Latina, y yo creo que donde se van a agudizar muchos en Vox, o sea, en donde también las propias tensiones con el tema de Israel también les está pasando bastante factura, y con sus vinculaciones con ACOM, y vamos a ver hasta qué punto son capaces de bandear esas contradicciones, ¿no? ¿Qué hacer desde la izquierda?
yo creo que en estos momentos de cambio histórico hay que reconocer que podemos tener más preguntas que respuestas. Y creo que eso es sano reconocerlo. O sea, no tenemos por qué tener el libro rojo de Petete de los años 70, ¿no? Que tenía todas las verdades encima de la mesa. No. Pero creo que sí que hay algunos elementos que me parecen importantes, que sí que podemos ver. Pasemos de pantalla. O sea, ¿vale? Si estamos de acuerdo en que hay un cambio de época histórica, no sigamos viviendo en la pantalla anterior. ¿Qué significa esto? Dejar morir a los zombies. O sea, somos los últimos defensores del orden liberal. ¿En serio? O sea, se está cayendo la ONU y estamos nosotros, no, por favor, no era tan mala, ¿no? No la tires, ¿sabes? No acabes con el derecho internacional, ¿no? Cuando habíamos teorizado, era un derecho colonizador, no sé qué, y estamos, no, por Dios, pero si mira, lo podríamos utilizar en Gaza, ¿no? Y el Tribunal Penal Internacional, y somos los que estamos, o sea, ante la gente estamos sosteniendo el viejo orden. Es increíble. Y que lo haga Pedro Sánchez tiene una lógica. O sea, tiene una lógica en un tema de relatos y contrarrelatos de que a él le viene bien hacerse la némesis de Trump en este momento político, le es útil. La pregunta es, ¿a nosotros nos es útil ser los últimos guardianes, los últimos sostenedores del viejo orden? Creo que no. Hay que pasar página, hay que plantear una nueva política, en donde la lógica de recuperar el internacionalismo militante es un elemento fundamental, y partir de reconocer el momento de derrota en el que nos encontramos. Justo si además hablamos en una lógica de internacionalismo militante. No sé si recordáis, antes hablaba del movimiento antiglobalización, ¿no? Los foros sociales mundiales. O sea, lo que hizo el otro día la Progresis Internacional no hubiera sido posible en el modelo de foros sociales. O sea, eso que pasó en Barcelona no hubiera sido posible hace 20 años. O hace 24 años, 23 años, con el Foro Social Mundial de Porto Alegre. No hubiera sido posible. Eran los ministros los que tenían que venir a la organización social, y no al revés. Y yo creo que eso demuestra, en cierta medida, también el momento de derrota política en la que nos encontramos, en donde alguna gente decía, no, es que le ha venido bien a Sánchez. No solo le venía bien a Sánchez, le venía bien a Lula, le venía bien a Petro, si no hubieran venido. Le venía bien a Claudia, si no hubieran estado. Porque también este rollo de no le venía bien a Pedro, no, le venía bien a todos los que estaban. Te digo también a todos los que estaban. Había dos eventos, lo hicieron muy raro, porque estaba el Global Progressive y luego al lado inmediatamente estaba en Defensa de la Democracia. En Defensa de la Democracia. Y en el Global Progressive no fueron ni Gustavo Petro, ni Claudia Sheinbaum, ni varios de los dirigentes latinoamericanos, que a mí me sorprendió. Digo, tienes aquí a varios presidentes latinoamericanos y solamente has puesto en primera línea a Lula da Silva y a nada más. Los otros están a 5 pasos. O sea, salías de aquí y te ibas de uno al otro y han marcado esa distancia que yo tampoco la he terminado de entender cuando ya has venido a Barcelona para congregarte con ellos, ¿no? Además, la cumbre con Brasil, es decir, ha sido muy corta, una cumbre, me atrevería a decir que la más corta de la historia de las que se han hecho, ¿no? O sea, es decir, ha sido extraño también dentro de la organización del evento como lo han hecho y han querido mantener esa distancia. Yo entiendo que también para diferenciarse de la Internacional Socialista y querer mantener cierta autonomía en cuanto a la imagen hacia afuera. No, y había una lógica también de preparación de la cumbre iberoamericana que vamos a tener en noviembre. O sea, Claudia no hubiera venido si no hubiera habido las disculpas previas del rey de España. O sea, estábamos viendo también que, Sánchez, o sea, dicen que tiene 900 asesores. Bueno, pues alguno pensará, ¿no? Entonces, pensará en lógica estratégica. Y varios de la izquierda alternativa, provenientes de ahí. Provenientes, no creo que sean de la izquierda alternativa si están de asesores de Sánchez. Bueno, pero conozco algunos que déjenme que soy un pecador, ¿sabes? Pero creo que alguien que está asesorando a Sánchez no es de la izquierda alternativa. Proviene, seguramente muchos, tantos han provenido de la extrema izquierda en tantos think tanks, pero digo ahora mismo, ¿no?
Pero ha para sido mí, muy interesante, ha sido muy importante para España, muy importante también para Pedro Sánchez y para todos los líderes que estuvieron con él. O sea que yo creo que fue un gran éxito. total, si creo que no reconocer que culturalmente para su lógica es un éxito y que no es un éxito solo para Pedro Sánchez, es un éxito también para Lula. En un momento de, pues podríamos decir, de reelección en Brasil, o sea, ese va a ser el elemento central. O sea, tenemos un aperitivo ahora en Colombia, que no hemos hablado nada, pero tenemos las elecciones colombianas a la vuelta de la esquina, y en noviembre tenemos el elemento central, que es Brasil. El 52% del Producto Interior Bruto latinoamericano es brasileño. La puerta de los BRICS en América Latina es Brasil. Simplemente, yo lo que quería decir con el tema de esto es que era beneficioso para ambos. No solo para Pedro Sánchez, era también para todos, porque autolegitimaba también a un progresismo latinoamericano en horas bajas. En horas bajas. Exactamente. Claro, y les mostraba que no estaban solos. O sea, y sobre todo, hay un elemento colonial. No solo no estaban solos, sino que había un presidente europeo, ¿no?, que más o menos pensaba como ellos, ¿no? Más o menos. Esa lógica tan colonial estaba muy presente también en el Progressive. De hecho, la aceptación del acuerdo de mierda de Mercosur se ha aceptado ante el salvajismo trumpista, ¿no?, un poquito de soft power de derechos humanos europeos, y nos tenemos que ir, disculpar, ¿sabes? Pero ha sido un verdadero placer, pero hay derechos laborales de las compañeras también. Pues nada, muchas gracias a todas por asistir.